Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todo invitado participante con el libro estudio bíblico con el libro Romanos. Hoy también estamos aquí, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, estudiando, profundizando la palabra de parte del libro Romanos, ¿sí? Hoy sí, realmente debe haber terminado noveno retiro de verano en el tiempo de Semana Santa desde el día 14 al 17 de abril. Sí, otra vez retomamos con el estudio bíblico romano, ¿verdad? Para aprender más. Creo que estarán participando algunos nuevos hermanos que recibieron la salvación por el noveno retiro de verano, ¿sí? Espero que todos juntos, unidos, congregando bien con la iglesia del Señor Jesucristo, y sigamos creciendo más y más aprendiendo la palabra de Dios, ¿sí? Siempre aplicando la palabra que aprendemos y con nuestra vida, ¿verdad? Siempre bien aplicada, con obediencia y sujeción a la palabra del Señor y con buena negación con nosotros mismos, ¿verdad? Para poder seguir caminando como discípulos del Señor Jesucristo, paso a paso, conforme a la verdad del Señor, ¿sí? Entonces hoy también vamos a orar para continuación del estudio bíblico romanos. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia y bendiga día con día más y más a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo para cumplir la misión por la cual Cristo nos ha llamado. Y bendiga, Señor, nuevos hermanos y hermanas renacidas por Él, el noveno retiro de verano que pasó recientemente, para que todos nuestros hermanos y hermanas nuevos que crezcan muy bien también en el medio de la iglesia, congregando junto con ella y con todo aprendizaje de la verdad en Cristo. Muchas gracias, Señor, por todo. Aquí estamos, Señor, de nuevo para poder aprender más y más. Ayúdanos, Señor, con su Espíritu Santo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que logremos saber cada detalle de la revelación divina del Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy sería estudio bíblico romanos, lección 80, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar con el libro Romanos capítulo 11, desde verso 1 hasta 6. Sí, yo leo. El libro Romanos capítulo 11, verso 1 a 6. Sí, yo leo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, y al cual desde antes conoció. No, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero que le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla desde delante del Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sí, hasta aquí leímos. Sí, aquí estamos hablando de nuevo, centrando, ¿verdad?, con el tema del pueblo de Israel. Ya sabemos, ¿verdad? Pueblo de Israel, cuando
y estaba, ¿verdad? Juntamente con Cristo Jesús. Realmente ellos se comportaron demasiadamente mal, ¿verdad? Y aunque ellos siempre perseguían, habían perseguido más bien, ¿verdad? A los apóstoles y antito de apóstoles y a los profetas que aparecieron en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿A cuál, verdad, profeta no persiguieron? Todos los del pueblo de Israel, ¿verdad? Cada vez que llegan el pueblo o los profetas de Dios, ¿verdad? Para el pueblo. Y realmente el pueblo sí estaba persiguiéndolos constantemente, ¿verdad? Hasta matar y golpear, encarcelar y menospreciar y desechar y como desechando hasta, ¿verdad? Su mensaje también, ¿verdad? Aunque ese mensaje que ellos traían era directamente la revelación de Dios, pero no quedaron ellos, los profetas enviados de Dios, ¿verdad? Tan respetado ante ellos. Pero al final, Cristo vino hace 12.000 años, enviado del Padre Santo, como tal está escrito San Juan 3:16, que tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero problema, ¿verdad? Del pueblo de Israel lo menospreciaron y lo rechazaron y al final lo y mataron crucificándolo también, ¿verdad? Si realmente el comportamiento del pueblo de Israel era demasiadamente malvado, demasiadamente, ¿verdad? Y rebelde contra Dios, ¿sí? Sí, realmente nuestro Señor Jesucristo murió según calendario griego, ¿verdad? En el año 34. Y luego pasando 36 años, según tal como Cristo había dicho, según la profecía, ¿verdad? Cuando veáis, dice, cuando veáis que rodeada la ciudad por ejército, huid, dice, huid, porque vendrá gran tribulación, gran mortandad, ¿verdad? Pero realmente esta palabra se cumplió, tal como está escrito San Lucas capítulo 21, ¿verdad? Cuando llegó el general Tito con 80.000 soldados bien armados, siendo romanos, y ellos, ¿verdad? Primera invasión llegó a la ciudad de Jerusalén, rodeando alrededor de la ciudad de Jerusalén para destruirla completa. Pero Cristo había dicho, según su profecía, cuando veáis, dice, que se rodee la ciudad de Jerusalén por el ejército, huid, dice, huid, porque vendrá gran mortandad, gran, ¿verdad? Tribulación. Entonces, y realmente huir significa que Cristo da, ¿verdad? Ocasión a ellos para que se escapara. Según esa palabra del Señor, ¿verdad? El ejército con el título, con el general Tito, enviado de Roma para destrucción total de la ciudad rebelde, la cual es de Jerusalén, ¿verdad? Y ellos se desarman y se van, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén. Y por un asunto se van y de regresa, ¿verdad? Ya segunda parte, segunda vez, ¿verdad? Cuando ellos rodean alrededor de la ciudad de Jerusalén, ya totalmente, sépticamente ellos quedan ahí, ¿verdad? Sin moverse. Por eso esperan, ¿verdad? Y 3 meses, 4 meses constantemente, para que todo que está dentro de la ciudad de Jerusalén, que mueran de hambre. Por eso, según, ¿verdad? El historiador Josephus, en su libro de, ¿verdad? Que era de Judea, él menciona muy claramente, ¿verdad? Por causa de gran hambre que pasan con ellos, con todo lo que estaba dentro de la ciudad, Jerusalén. Mujeres, ¿verdad? Hasta matar a su propio bebé, ¿verdad? Matándolo y asando la carne de su propio bebé, comían la carne de su bebé nacido de ellas, de vientre de ellas. Ahí se nota, ¿verdad? Gran hambruna estaba tocando dentro de todo morador, dentro de la ciudad, Jerusalén, hasta llevar, ¿verdad? A los moradores a la muerte con hambre, ¿verdad? Por eso así debilitando la ciudad Jerusalén y debilitando a todos los moradores dentro de la ciudad Jerusalén y por causa de hambre debilitándolos y matándolos grande, ¿verdad? Parte. Y final, General Tito levanta, ¿verdad? Torre y contra, ¿verdad? Castillo de Jerusalén, ¿verdad? Invade y final conquista la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?
En el año 70 se ocurre esto y se viene hasta destrucción del templo, como nuestro Señor Jesucristo dijo, San Mateo capítulo 24, verso 1 y 2. Cuando, ¿verdad?, pasaron cerca del templo de Jerusalén, los discípulos, viendo hermosura de piedra del templo de Jerusalén, hablaron, ¿verdad? Señor, ¿no ves esto tan hermosa, tan linda, verdad? Cristo, ¿qué dijo? Ve esto, sí que son tan hermosas y lindas, y ni una piedra quedará sobre piedra, dice. Como tal, Cristo, ¿verdad?, profetizó en el libro San Mateo capítulo 24, verso 1 y 2, y esta palabra se cumple en el año 70 por esa invasión de General Tito con 80,000 soldados romanos bien armados con el fin de destrucción total de la ciudad de Jerusalén y matar a todos los moradores, ¿verdad? Pues en esa época, muchos judíos, ¿verdad?, en el mismo patio donde habían gritado ellos, delante de Poncio Pilato, que mataran a Cristo crucificándolo. En el mismo patio, ¿verdad?, ellos bien detenidos final y crucificado, ¿verdad?, 400, 500 judíos diariamente murieron, dice, ¿verdad?, según la historia del historiador Josephus, en un judío, él no es cristiano, ¿verdad?, el total judaizado, pero él siendo incrédulo, ¿verdad?, con Cristo, pero él describe exactamente lo que ocurrió, ¿verdad?, en guerra de Judea por medio de invasión de los hititos y sus soldados romanos, ¿verdad? Por eso, destrucción total de Jerusalén, esa época ya significa, ¿verdad? La ira de Dios tocó a la ciudad de Jerusalén, a todos los moradores de él, la tierra de Canaán, tierra de Israel, más bien, ¿verdad? Entonces, General Tito, ¿verdad?, mandó a todos sus soldados y no solo matar a los judíos. Sí, por supuesto, algunos se escapan, algunos quedan detenidos, ¿verdad? Se llevan cautiverio hasta Roma también. Y los cautiverios judíos, ellos levantan coliseo, con los coliseos, ¿verdad? Como un estadio gigante grande, donde disfrutan todos los romanos, ¿verdad?, su deporte, hasta, ¿verdad?, mucha matanza de cristianos, siendo comidos por animal fiero y quemados, ¿verdad?, con gran persecución. Realmente muchos cristianos murieron, pero en ese estadio, Coliseo donde fue levantado por los esclavos judíos también, ¿verdad? Y entonces, hay algo, ¿verdad? Si algunos judíos que habían oído la palabra del Señor que dijo, cuando veáis que esté rodeada esta ciudad por el ejército, huid, porque vendrá gran mortandad. Uno que se acuerda de esta palabra, se habían ido, ¿verdad? Se escaparon antes de llegar a segunda invasión, General Tito y sus soldados. Por eso los que creyeron y los que respetaron la palabra del Señor Jesucristo, ellos se salvan, ¿verdad?, de la mortandad. Pero los que aceptan la palabra del Señor Jesucristo ligeramente, todos se quedan en la ciudad de Jerusalén y murieron irremisiblemente, crucificados, quemados y también, ¿verdad?, con hambre y con espada también. Porque los judíos, ¿verdad?, buscando oro escondido y levanta al final, ¿verdad?, suelo del templo de Jerusalén. Y por lo cual al final ni una piedra sobre piedra quedó, ¿verdad?, las partes del templo de Jerusalén. Y también, ¿verdad?, judío tiene costumbre de guardar su oro y joya, tragándolo, ¿verdad? Por eso los soldados romanos, ¿verdad?, mataron a los judíos buscando oro escondido en su estómago, cortando con espada, ¿verdad?, hasta mujer encinta, también, ¿verdad?, cortando su vientre, matándolos, una forma demasiadamente cruel, ¿verdad? Y buscando oro escondido en su estómago y realmente mataron, ¿verdad? Una forma tan cruel, ¿sí? Así fue. Sí, realmente esa destrucción contra la ciudad de Jerusalén, la cual se ocurrió en el año 70. Y luego, ¿verdad? Y taponando, ¿verdad?, todo pozos, arrancando todo árboles frutales, y para que se convirtiera esa tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? Al final se convierte en desierto, asolado total, ¿sí? Por eso ya todos los judíos, ¿verdad?,
sobrevivientes, ellos quedan ya fuera de su propia tierra, ya nunca pueden regresar en la tierra prometida de Dios, ¿verdad? Desde el año 70 y ellos quedan, ¿verdad?, en diáspora. Por eso es parecido para todo el mundo entero, en todas las naciones, y en las cuales ellos quedan, al final, ¿verdad?, muy maltratados y expulsados y también matados. Por eso viene gran tragedia, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel. Por eso se viene, ¿verdad? Y hasta teología de sustitución, ¿verdad? Teología de sustitución. ¿Qué quiere decir? O sea, por su rebeldía y por su maldad, por su desobediencia, el pueblo de Israel quedó ya fuera de la gracia del Señor. Ya entonces Dios, en el lugar de judío, y como sustituye, ¿verdad? Sustituye a la iglesia. Por eso muchos teólogos creían, ¿verdad? Muchos teólogos creían, inventaban teología de sustitución. En el lugar de judío, en el lugar del pueblo de Israel, Dios escoge a la iglesia para cumplir su misión. Por eso entonces en la mente de ese cristiano o en la mente de ese el mundo entero, realmente, ¿verdad? Se olvida el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya perdieron su propio territorio, no está más formado como una nación, no está más formado como un país, sino esparcido para toda parte del mundo entero en diferentes naciones. Y aunque, ¿verdad?, desde Babilonia hasta Roma, desde el año 586 a.C., por tercera invasión de Babilonia, se viene destrucción del templo de Jerusalén como primer destrucción, ¿verdad? Luego en el año 70 por el general Tito, pero al final ese templo que fue destruido por tercera invasión de Nabucodonosor, el emperador babilónico, ¿verdad? Se recuperó en época de Zorobabel, pasando 70 años de asolada, esa tierra, Jerusalén, ¿verdad? Donde templo destruido total, ¿verdad? Pero después se recupera. Pero luego viene ya otra destrucción, ¿verdad? En el año 70, una destrucción, una forma terrible, completamente, ¿verdad? Desolada, y hasta pueblo de Israel ya quedan diáspora y pasando 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, 1000 años, no pasa nada. Por eso automáticamente se viene, ¿verdad?, segunda cabeza o pensamiento de uno, ¿verdad? Y se viene invento de una teología de sustitución en el lugar de judío, en el lugar del pueblo de Israel. Dios sustituye a la iglesia de Dios, de Cristo, ¿verdad? Pues ahí viene el gran error. Por eso ya teología es idea de teólogos. Siendo teólogo, ¿verdad? Falso. Teólogo no renacido. Teólogo no tiene Espíritu Santo. Entonces, según su imaginación y su invento, viene mucha teoría falsa que no vale nada. La opinión no hace falta, ¿verdad?, aprender. Nosotros no estamos aquí a aprender, ¿verdad?, la opinión de alguien. No, aquí estamos, ¿verdad?, reunidos para aprender la revelación directa y clara de nuestro Dios. No estamos hablando aquí, ¿verdad? Un teólogo dice una cosa, otro teólogo dice otra cosa. Entonces no estamos aprendiendo teología, no estamos aprendiendo de opiniones, no estamos aprendiendo aquí, ¿verdad?, pensamiento tan bueno, lindo, brillante de uno. No. Por eso aquí estamos, ¿verdad?, aprendiendo la palabra tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Si no, no sirve nada. Porque la verdad es la que ocupamos. La verdad es la que tenemos que aprender. Y la verdad es la que, ¿verdad?, tenemos que seguir. No la opinión de ningún teólogo. Por eso, entre mucho teología, ¿verdad?, un peligro de teología de diferentes teólogos es, ¿verdad?, sustitución. Israel ya no, porque ellos mataron a Cristo, al Hijo de Dios. Entonces ellos por su rebeldía fueron desechados ante Dios. Dios sustituye Israel ya por la iglesia de Jesucristo. Por eso ya la iglesia tiene función del pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios. Entonces Dios trabaja con la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, una parte sí, pero otra parte, gran error, porque ellos ignoran lo que está escrito en el Antiguo Testamento y final, ¿verdad? Entonces ellos con su invento y mucha inventación de doctrina,
final peligra, ¿verdad?, el alma de mucha gente también, ¿verdad? Porque mucha gente queda confundida en este punto. Entonces Dios, ¿verdad? Y tiene doble ánimo y dio doble palabra. Dios dice y hace otra cosa. Depende de ser judío que están de rebelde. Entonces Dios cambia su promesa, su palabra, su plan, su proyecto. Nunca. Así Dios cambiara, ¿verdad? Si Dios cambiara su promesa, ¿cómo nosotros podemos confiar en Dios plenamente? ¿Y cómo nosotros podemos confiar en su promesa plenamente? Imposible. ¿Cómo podemos, verdad? Y invertir nuestra vida. ¿Cómo podemos depositar nuestra fe por nuestra alma, verdad? Por nuestra vida eterna. Si Dios si fuera cambiante y nunca nosotros podemos confiar en Dios, jamás, ¿verdad? Con plena confianza, con plena fe. Nuestro Dios, ayer y hoy, por los siglos es igual. Nunca es cambiante Dios. Por ser verdad, alfa y omega, principio y fin, primero y último, Él es el que conoce todo pasado y presente y futuro. Por eso cuando Él dice una cosa, Él ya ha considerado pasado, presente y futuro y dice, entonces esa palabra ya eterna y nunca cae. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. San Mateo capítulo 24, verso 34. Así los cielos un día pasan y la tierra también, pero las palabras, la palabra del Señor, la palabra de Dios nunca pasa, si no se cumple al pie de letra, ni un tilde ni un punto cae. Por eso, hoy en día muchas teologías en contra de la Biblia, contra la palabra del Señor, contra el Evangelio y contra la fe verdadera de Cristo. Por eso nosotros otra vez yo digo, no estamos aprendiendo aquí ninguna teología, sino la palabra legítima de Dios como la revelación directa, no con interpretación privada, sino tal como está revelada, escrita. Estamos ya buscando detalle para ver su contenido del mensaje sólido de nuestro Dios. Sí. Sí, por eso en este punto, y aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 1, dice, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Jehová Dios nunca, Jehová Dios, ¿verdad? Nunca ha desechado a su pueblo. Su pueblo sí ha desechado a Dios, ¿verdad? Hasta matar a Cristo, el Dios encarnado. Pero al final Cristo cumple por esa rebeldía del pueblo de Israel, el voluntad divina del Padre, el propósito divino del Señor. Cristo, ¿para qué vino hace 2000 años? Para salvar al mundo entero por medio de su muerte, ¿verdad? Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada para nuestra salvación. Pero Cristo al final murió por la rebeldía del pueblo de Israel y por, ¿verdad?, un juicio falso y también equivocado de Poncio Pilato y por grande rebeldía del, ¿verdad?, pueblo de Israel hasta matar a Cristo. En el medio de, ¿verdad?, toda esa rebeldía y maldad, desobediencia y altivez de seres humanos, Dios final, ¿verdad?, sumando toda esa maldad y maldición de ser humano, ¿verdad? Pero Cristo cumple su divino voluntad y divino propósito y cumple su amor perfecto para con cada uno de nosotros. Por medio de su muerte viene la resurrección, viene hasta el triunfo victorioso, el triunfo divino y victoria total, ¿verdad?, de parte de Dios, para regalarnos, ¿verdad?, una salvación tan grande. Sí, por eso final, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, son llamados al propósito, conforme al propósito de Dios, dice. A los que son llamados, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios. Así que, y todas las cosas, hasta rebeldía, maldad, altivez y mal uso del libre albedrío del ser humano desde Poncio Pilato hasta último pueblo de Israel, ¿verdad? Final, sumando toda esa fuerza de maldad, matan a Cristo, pero Cristo final cumple su bien, que es nuestra salvación. Por su muerte viene su resurrección, nuestra victoria, nuestro triunfo. Y también Cristo pudo llegar a ser primicia de la resurrección. Por eso, por Cristo Jesús, quien se resucitó como primicia de la resurrección, nosotros tenemos ya esperanza viva y sólida. Nosotros también seremos como Jesucristo resucitados. Totalmente nosotros resucitados
y realmente nosotros viviremos, ¿verdad? Con el cuerpo divino, con el cuerpo inmortal, con gloria, como nuestro Señor Jesucristo se resucitó, nosotros seremos a Él, seguiremos a Él. Ahí viene esperanza viva y verdadera. Ahí se viene una buena, hermosa, ¿verdad? Formación de eh, esperanza y gozo y alegría, ¿verdad? Por eso, nuestro Dios es el que tiene gran autoridad y poder, sumando toda la cosa hasta, ¿verdad? Máxima maldad y rebeldía del ser humano, Dios final cumple su bien y nos lo regala a nosotros, a los que, ¿verdad? Amamos a Cristo final. ¿Sí? Por eso, y realmente nuestro Dios nunca es cambiante. Eres el alfa y omega, el principio, el fin, el primer, último. Eres el perfecto y eterno, ¿no? Entonces su palabra sigue siempre, ¿verdad? Con autoridad. Se cambia la situación, pero su palabra sigue con autoridad y siempre y se cumple a su debido tiempo una forma perfecta. Ni un tilde, ni un punto se cae si no se cumple toda la palabra del Señor al pie de letra con su fidelidad y poder y amor para con nosotros, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Su pueblo judío desechó a Dios, pero Dios nunca desechó o ha desechado, ¿verdad?, a su pueblo jamás. Sigue el pueblo de Israel, sigue el pueblo escogido y cumpliendo su función siempre. Ese punto uno tiene que entender, ¿verdad? Nuestro Dios es absolutamente, es el divino y fiel y perfecto, ¿verdad? Tal como está escrito en Eclesiastés capítulo 14, verso, no, capítulo 3, verso 14, entendido que todo lo que Dios hace es perfecto. No se añadirá ni se disminuirá, porque todo lo que Él hace es perfecto únicamente. Por eso, y la palabra tal como está revelada, se cumple a su tiempo, a su debido tiempo, una forma perfecta. ¿Sí? Hebreo capítulo 13, verso 8, dice así, si quien pueden buscar con su Biblia, busquemos. Hebreo capítulo 13, verso 8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tremenda palabra. Jesucristo es el verbo que había hecho el universo por 6 días con su palabra, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne, el cual es Jesucristo, quien vino hace 2000 años a salvar al mundo entero de todos nuestros pecados, como dice San Mateo, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino para otro propósito, sino para salvar al mundo entero una vez para siempre. Se cumplió, ¿verdad? Por su derramamiento de la sangre, por causa de rebeldía del pueblo de Israel y también injusticia del gobernador romano Poncio Pilato y por grande rebeldía del pueblo de Israel, ¿verdad? Y realmente se cumple la palabra de Dios. Con su muerte, Cristo ya canceló por todos nuestros pecados, como que dice Romano 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo con su muerte canceló para siempre por todo nuestro pecado, una vez para siempre. Por lo cual, Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nuestro Señor Jesucristo, como verdad, el protagonista de verdad, toda la ofrenda o sacrificio hecho en el tiempo del Antiguo Testamento, que murieron, verdad, por causa del pecado del pueblo. Cristo ya como protagonista, como imagen verdadera, vino ya como Salvador, único Salvador, como una ofrenda divina para el Dios, ¿verdad? Final él muere cargado el pecado del mundo para cancelación del pecado del mundo entero, ¿verdad? Una vez para siempre. Y también como sumo sacerdote, él llevó su propia sangre, ¿verdad? Al tabernáculo celestial para salpicar 7 veces su sangre sobre propiciatorio, que es el tapa del arca alianza, ¿verdad? Entonces, dentro del tabernáculo celestial también se encuentra
propiciatorio celestial. Entonces ahí Cristo, ¿verdad? Como pinta con su sangre ante la presencia del Padre, para el resultado total del perdón eterno, ¿verdad? Hasta que el Padre ya no vea más pecado nuestro, sino su cancelación, que es sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso el Padre dio, viendo la sangre de Cristo que está pintada sobre propiciatorio celestial. Dios dice por el Espíritu Santo, Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se acuerda más, dice. Nunca más me acordaré, futuro, pues hasta futuro, por toda la eternidad. El Padre Dios, por su Espíritu Santo, nos responde por la sangre de Hijo Jesucristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otra ofrenda por el pecado. Así Cristo ya nos canceló una vez para siempre ante la presencia del Padre. El Padre también le responde diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así tal como está escrito Hebreo capítulo 13, verso 8, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, incambiante, una vez dice, Él cumple una forma perfecta, ¿verdad? Por eso nosotros siempre y aprendemos, ¿verdad? Esa elección de Dios al pueblo de Israel. ¿Con qué fin Dios eligió al pueblo de Israel? Siempre estamos hablando cuatro motivos grandes, ¿verdad? Primero, Dios eligió al pueblo de Israel como testigo de Jehová. Segundo, para escribir la Biblia, ¿verdad? Por eso, por los profetas y apóstoles se escribe la Biblia y se termina, ¿verdad? Por apóstol Juan, ya último libro llamado Apocalipsis, iniciando primer libro Génesis por Moisés. Así que desde Moisés hasta apóstol Juan pasa 1600 años. Así que se completa la Biblia, ¿verdad? Por 1600 años. Segundo motivo de elección de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Es escribir la Biblia y conservar, guardar hasta hoy constantemente. Y tercer motivo es tal matriz por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene que encarnarse, ¿verdad? Para salvar al mundo con su muerte. Sin que nazca Cristo como ser humano encarnado, nunca puede morir. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Y la paga del pecado es la muerte. Siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre menciona de la muerte como la cancelación de las deudas que son pecados. Así es, ningún, ¿verdad?, pecado se cancela sin muerte, del Redentor, del Salvador, realmente, ¿verdad? Por eso Cristo, si viene aquí en la tierra, no por espíritu. Espíritu no tiene ni sangre, ni tiene, ¿verdad?, hueso, ni cuerpo, y así no puede morir. Entonces Cristo es el mismo Dios, Espíritu Santo es, ¿verdad? Él no puede morir nunca. Entonces lo ocupa, ¿verdad? Primero para cargar nuestro pecado, Él necesita un cuerpo como envase para cargar nuestro pecado. Aquí yo estoy tomando agua. Este agua no viene, ¿verdad?, en el aire, siempre en su envase, vaso. En el vaso está montada agua, ¿verdad?, para tomarla. Entonces, y igualmente el pecado no se va en aire, ¿verdad? Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? El pecado que está en el mundo se va por otro hombre también, ¿verdad? Como tal está escrito Romanos capítulo 5, verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos pecadores. Así que en un día el pecado entró por Adán en el mundo y por un día Cristo quita nuestro pecado del mundo. Por eso Zacarías capítulo 3, verso 9 dice, el rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra, el pecado del mundo en un día. Por eso cuando Cristo fue presentado por el profeta llamado Juan el Bautista como el Cordero de Dios, Cristo, ¿verdad?,
Él fue bautizado 2 veces, sabemos, ¿verdad? Primer bautismo en el agua, en el río Jordán, como el Cordero de Dios. Final, en su matadero, sobre el monte Calvario, crucificado y derramando sangre. Bañado en su sangre, Cristo muere también, ¿verdad? Entonces, primer bautismo en el agua, por el cual Cristo fue presentado por el Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, ¿verdad? Viene ya bautizo a Cristo, ¿verdad? Como tal es escrito San Mateo, capítulo 13, no, capítulo 3, verso 13 a 15, ¿verdad? Y Cristo se acercó a Juan el Bautista. Juan se lo oponía, dice, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Cristo, ¿qué dijo? Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, así dice. Señor dice, Juan, bautízame. Juan el Bautista, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí, así, oponiéndoselo, ¿verdad? Porque él no es digno de bautizarlo a Cristo, porque Cristo es santo Dios, santo, perfecto, justo, no tiene ningún pecado para confesar, para ser bautizado con el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Por eso Cristo explica por qué él quiere ser bautizado. No para arrepentimiento, sino para cumplir toda justicia, dice. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 3, verso 15. Jesús dijo, bautízame ahora, ¿verdad? Así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista entendió. Cristo no para arrepentimiento, confesando sus pecados, sino para cumplir toda justicia. Así toda la promesa del Padre Dios, toda la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico, según la ley de expiación, según el libro de Isaías, ¿verdad? Dice capítulo 53, verso 6, no, verso 6, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Zacarías capítulo 3, verso 9, el ejército de el rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día. Así toda esta palabra debería ser cumplida, ¿verdad? Juan captó y entendió por qué Cristo quiere ser bautizado, no por confesar sus pecados ni para arrepentirse, porque no ocupa Cristo ni confesar ni arrepentirse, porque Él es el santo Dios que nunca comete pecado, nunca carga el pecado. Pero Cristo, para cumplir toda la palabra como la promesa del Padre, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo quiere ser bautizado. Por eso Juan captó el secreto, el misterio del primer bautismo en que Cristo quiere ser bautizado en el río Jordán, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista es el que, ¿verdad? Presentador de Cristo ante todo el pueblo, ante todo el mundo. Al final, él declara con la definición del, ¿verdad? Y sentido del bautizo, en que Cristo iba a ser bautizado por él en el Jordán, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya bautizado, sumergido en agua, agua que simboliza el castigo y muerte, ¿verdad? Entonces Cristo ya decide morir, cargado que el pecado del mundo entero sale del río Jordán, yendo hacia Monte Calvario ya para su matadero. Como Levítico capítulo 4, verso 29, ¿verdad? Están hablando de una imposición de mano del pecador, ¿verdad? Por su imposición sobre la cabeza de la cabra sin defecto. El pecado de él se traslada de él a la cabra. Y cabra, ¿verdad? Carga del pecado. ¿Para dónde va? Holocausto. Para ser degollada, para ser muerta derramando la sangre. Pasa lo mismo. Como dice Levítico capítulo 16, verso 23 también, ¿verdad? Aarón, siendo representante del pueblo de Israel y sumo sacerdote, confesando toda la rebeldía y maldad y pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y impone su mano sobre la cabeza del macho cabrío para poner el pecado del pueblo de Israel completo sobre la cabeza del macho cabrío y lo lleva por uno que estaba ya
destinado para llevarlo al desierto inhabitado, ¿verdad? Para que él muriera con el pecado cargado ya, ¿verdad? Esto es también sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre, ¿verdad? Todo animal limpio, sin defecto, cargando, ¿verdad? Cargando el pecado del pueblo o pecado del uno, pero siempre termina con muerte final, ¿verdad? Por eso Cristo, siendo Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, en el lugar donde él fue bautizado, en el río Jordán, a donde lleva el pecado para cancelación, hacia su matadero, ¿cuál es el Monte Calvario? Por eso Cristo, por 3 años y medio, caminando sobre la tierra palestina, ¿verdad? Encontrando con todo tipo de personas, Cristo estaba evangelizando, predicando el evangelio de la salvación que Cristo iba a cumplir con su muerte. Final Cristo, como ya, ¿verdad? Cordero, que quitó el pecado del mundo sobre su cuerpo y llega en holocausto, en el matadero, sobre la cruz, sobre el monte Calvario crucificado, sus manos, sus pies, su cuerpo total, ¿verdad? Azotado, bien abierto toda parte del cuerpo y perdiendo sangre y muriendo, ¿verdad? Desde cabeza hasta planta de pie, bañado en su sangre, como segundo bautizo en su sangre, ¿verdad? Grito final, murió, dejando declaración diciendo, San Juan capítulo 19, verso 30, debe haberle recibido el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, se entregó el Espíritu, así murió Cristo, ¿verdad? Entonces, y por medio de ese, ¿verdad? Proceso final, Cristo, ¿verdad? Terminó nuestro pecado una vez para siempre. Esto es lo que había dicho desde Génesis capítulo 3 y hasta Malaquía. Así nuestro Señor Jesucristo ayer y hoy por los siglos es el igual. Ni un punto ni una palabra se cambia. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento, se cumple por Cristo y se cumple constantemente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en toda parte del libro Apocalipsis. Así el Evangelio cumplido 100% por obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tocaría por la gracia, porque Cristo cumplió todo con su obra perfecta, con su sacrificio, con su derramamiento de la sangre, por su verdad, gran obra. Hizo la salvación ya prometida en el Antiguo Testamento, y Cristo dice, consumado es. Así, con su declaración, ¿verdad? Levantado sobre la cruz, que significa ante todos moradores de la tierra y ante Padre Dios también. Cristo no pegó, ¿verdad? En la tierra al morir, sino levantado en el aire, crucificado en la cruz, ¿verdad? Eso significa esa declaración que Cristo dijo, consumado es. No solamente Cristo declara ante todos moradores de la tierra, sino ante el Padre Santo también. Consumado es. ¿Quién cumplió? Cristo. Por eso eres el verbo ayer y hoy, por los siglos, es el mismo, dice. Por eso ahora, Hebreo capítulo 13, verso 8, ¿verdad? Jesús es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Por lo cual, nuestro Dios nunca, ¿verdad? Lleva capricho, jamás. Él dice, siempre se cumple. Ustedes leyendo Isaías pueden ver constantemente, yo digo, yo cumplo, yo digo, yo hago, ¿verdad? Yo digo, yo hago. La creación también pasó lo mismo, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz. Dios dijo, diciendo, ¿verdad? Sea la luz. Y Dios hizo la luz. Así nuestro Dios siempre Él dice y cumple. Si entonces la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia, no se cumpliera, entonces Dios, entonces termina como mentiroso, no es justo, no es digno de ser, pues justo para usar a los hombres tampoco, ¿verdad? Por ser justo, perfecto, eres el que tiene ya autoridad para cumplir, ¿verdad? El juicio sobre todo el mundo entero. Así que Dios también cumple con su pueblo escogido, ¿verdad? Israel. Dios nunca lleva capricho con ellos tampoco. Ellos sí, pueblo de Israel sí, se rebela contra Dios, se desobedecen contra Dios, ellos realmente rechazan a Dios, a Cristo, eso sí ocurre, pero Dios nunca rechaza al pueblo, así nunca dio, ¿verdad? Y abandona a ellos.
Entonces ellos se alejan demasiado de Dios, pero sigue esperando, sigue trabajando para que ellos regrese hacia Dios también, ¿verdad? Por eso ese punto hebreo, no, ¿cómo se llama? Romanos capítulo 11 está hablando sobre fidelidad de Dios con respecto a su elección sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Este punto claramente está aquí hablando Romanos capítulo 11, verso 1, si yo leo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy Israel, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero que le dice la divina respuesta de Jehová Dios, ¿verdad? Quien habló con él, profeta Elías, que está, ¿verdad? Tan turbado, tan quebrantado, ¿verdad? Viendo que él solo, según él, ¿verdad? Solo ya está sobrevivido, solo existe él, ¿verdad? Como siervo de Jehová. Pero Jehová, según su respuesta divina respuesta, ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así, sí, un punto. Y necesitamos profundizar así, ¿verdad? Un poco. Vamos a ver. En el libro Antiguo Testamento, ¿verdad? Primer Reyes, capítulo 19. Ahí están hablando de lo que contó en el día ante Jehová, ¿verdad? Y como invocando a Jehová contra Israel. Vamos a ver un poquito estudiando. Primer Reyes, capítulo 19, verso 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, esos profetas de Baal, ¿verdad? Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona. Elías, ¿verdad? Como la de uno de ellos, profetas de Baal muerto, ¿verdad? Por causa de guerra que llevó Elías contra todo ello, ¿verdad? Y viendo esto, dice, viendo pues el peligro, se levantó Elías, ¿verdad? Y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de él, enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose en ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levanta pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué hace aquí Elías? Verso 10. Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dado tu pacto.
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que hablan de Romanos, ¿verdad? Capítulo 11, ¿verdad? Donde recién y leímos, ¿verdad? Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en un fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué hace aquí Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado y tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, porque el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. A Ehú, hijo de Nimsi. Y otra vez, a Ehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo pesaron. Pues ahora aquí, ¿verdad, Señor? Están hablando hasta futuro, ¿verdad? En el lugar de Elías va a ser elegido Eliseo, en el lugar del profeta Elías, ¿verdad? Para seguir trabajando como profeta, para levantar el pueblo de Israel. Y hasta, ¿verdad? El país Siria también, ¿verdad, Señor? Están hablando sobre levantamiento de, ¿verdad? Otro rey, ¿verdad? Y entonces también sí están hablando futuro y 7,000, ¿verdad? 7,000 siervos de Jehová que no están, ¿verdad? Poblado ante Baal. Entonces, Dios sigue vivo, sigue trabajando, sigue cumpliendo su misión constantemente. Pero Elías no vio, ¿verdad? Ese punto que se cansó total. Está bien fatigado total. Debía haber oído, ¿verdad? Esa amenaza de Jezabel, ¿verdad? Jezabel contra la vida de Elías y se quedó bien acongojado. Entonces yo soy único siervo que me quedo, ¿verdad? Sin ser sujeto ante Baal y ella quiere matarme. Así que Jezabel es la mujer de Baal, ¿verdad? Una mujer terriblemente idólatra, ¿verdad? Por causa de ella, convencido Baal, acá, ¿verdad? Ante Baal, ¿verdad? Está sujeto, más bien, ¿verdad? Acá, con idolatría para, ¿verdad? Baal, por causa de su mujer, Jezabel. Ahí se viene, ¿verdad? Peor problema, ¿verdad? Entonces ella así, siendo una mujer tan, ¿verdad? Vigorosa, entonces ella quiere, ¿verdad? Matar a Elías, dice. Elías, ¿verdad? Quedó escuchando esa cosa, se quedó asustado y se fue, ¿verdad? Por eso está muy debilitado. ¿Cómo puede trabajar así tan debilitado, tan acongojado, tan abatido? Más bien nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? No nos cansemos, dice, ¿verdad? Sí, nos desmayamos haciendo la cosa buena según Dios, ¿verdad? Siempre nosotros veremos buena cosecha.
pero lo más importante, uno mismo tiene que estar bien firme para no cansarse y no abatirse. Tal como dice, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, un poco, vamos a ver. El libro Gálatas capítulo 6 nos enseña, ¿verdad? Este punto. Elías, un profeta tan precioso, un profeta tan grande y grandemente fue utilizado por Dios. Pero cuando él, ¿verdad? Se viene ya debilidad, ahí se viene ya gran problema, ¿verdad? Por eso ahora Señor los enseña por medio del caso de Elías también, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi pueblo humano, dice. Así Pablo tan, ¿verdad? Apresurado este punto para compartir, enseñar y, ¿verdad? Y realmente dirigir, ¿verdad? A los hermanos en Gálatas, ¿verdad? Por eso con su propia mano y con dificultad de visión, él escribe con su propia mano. ¿Oh? Pero acá dice algo muy importante, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Pues Elías, ¿verdad? Ahora, primer de Reyes, capítulo 19, se ve que está muy abatido, muy cansado, muy asustado, ¿verdad? Por la amenaza de esa mujer, Jezabel, la mujer de acá, contra la vida de Elías. Por eso se queda bien acongojado en la cueva de Oreb, ¿verdad? Él quejándose ante Dios por malísimo comportamiento del pueblo de Israel. Pero Jehová hablan de, ¿verdad? Futuro de Siria y también de Eliseo, quien va a ser en el lugar de él, Elías, ¿verdad? Y también, señores, están hablando 7,000, ¿verdad? Hombres no se han sujetado, ¿verdad? A Baal, ni pesaron, no besaron, dice. Dios guarda. Así es, 7,000 siervos suyos fieles con él, ¿verdad? Aunque Elías no ha alcanzado a verlos, pero el Señor los cuida, los guarda. Siempre Dios cumple su promesa según su poder y plan, siempre, ¿verdad? Por eso, aunque no se ve algo ante nuestros ojos, pero uno tiene que confiar y entender. Dios es el Dios, Él hace su obra siempre, ¿verdad? Por eso, hablando sobre, ¿verdad? 7,000 hombres no se han sujetado a Baal, ni lo besaron, ¿verdad? Y realmente, Señor, están comparando con el remanente escogido de Israel para último tiempo. Por eso acá, Romanos capítulo 11, vamos a ver, el libro Romanos capítulo 11, otra vez, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Punto, ¿verdad? Punto. No ha desechado Dios, jamás. Así es, nunca Dios ha olvidado de su pueblo, nunca Dios ha desechado a su pueblo, nunca Dios, ¿verdad? Y realmente elimina a su pueblo, jamás tampoco. Por eso este punto hay que entender, ese es el fondo de corazón de Dios, ¿verdad? Y dice esto, ¿verdad? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Punto. O no sabéis, dice, o no sabéis, para que entiendan bien, ¿verdad? O no sabéis que dice de Elías en la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y todo yo he quedado y procuran matarme. Está así mal comportamiento del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso, según Elías es, ¿verdad? Obviamente es quejable, dice, ¿eh? Pero 4, pero ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, como dice 1 Reyes capítulo 19, donde leímos recién, ¿verdad?
y que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y después el Señor compara, ¿verdad? Ese 7,000 hombres que está bien conservado, bien reservado por Dios, ¿verdad? Que no doblado con su rodilla ante Baal. Así que no son contaminados de Baal, ¿verdad? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice. Por eso Isaías ya están hablando, ¿verdad? Sobre este remanente de la casa de Israel. Sí, poquito. Vamos a buscar Antiguo Testamento, el libro Isaías, capítulo 10. Sí, Isaías capítulo 10, versículo 20. Isaías capítulo 10, verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Y la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por eso antes que venga la consumación ya de la tierra, ¿verdad? En el medio de la tierra se viene, ¿verdad? Levantamiento o manifestación de remanente de la casa de Israel. Aunque la casa de Israel como arena del mar se hace numerosa, pero volverá a Jehová, quien dice, el remanente de la casa de Israel. ¿Qué significa el remanente? El que queda en verdad hasta último tiempo. Así que después de haber pasado destrucción de Jerusalén hasta caída total de Jerusalén y también el templo de Jerusalén, cuya piedra ni una queda sobre piedra, ¿verdad? Una destrucción total del templo de Jerusalén en el año 70 por la invasión de General Tito. Y viene destrucción total y asolación total en la tierra donde corrían, ¿verdad? Fluían leche y miel. Ya se convierte a tierra tan fértil como en el desierto total. Desde ¿verdad? El año 70. Pueblo de Israel queda en verdad gran mortandad. Más de 1,000,000 judíos murieron por esa guerra, ¿verdad? Y una parte, ¿verdad? Escapan ya diáspora y otro gran parte, ¿verdad? Se llevan en la Roma como cautivados. Así en tres partes, ¿verdad? Así tres formas, ellos encuentran una tragedia tremenda, terrible, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios siempre existe. Y también sí, siempre es su señal, ¿verdad? Importante. Por eso sí, realmente el pueblo de Israel suena como reloj de Dios. Viendo ustedes cómo ubica judío, cómo está en todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos encontrar en qué tiempo de Dios estamos. Al final del tiempo, Señor, como dijo, el remanente de casa de Israel volverá. Entonces ellos vuelven, final volvieron en su tierra prometida hace 73 años atrás, en el año 1948, ya empiezan a volver el pueblo de Israel, levantando una nación llamada Israel. Antes de verdad, el día 14 de mayo en el año 1948, en el mapa mundial antiguo no existía, ¿verdad? Y territorio o como nación de Israel en el mapa mundial no aparecía. Pero después de haber pasado 14 de mayo en el año 1948, el mapa mundial, dentro del mapa mundial se encuentra un territorio tan chiquito, como uno dice, tamaño de moco. Así pueblo de Israel queda, ¿verdad? Ya firme. Tan chiquito, comparando, ¿verdad? Territorio de sus enemigos, casi invisible, pero se encuentra ya por bien en su tierra prometida, ¿verdad? Con sus padres Abraham, Isaac, Jacob, ellos volvieron, empiezan a volver. Ahora siguen volviendo muchos judíos a su tierra,
Por esa guerra en Ucrania también, ¿verdad? Muchos judíos que estaban dentro de Ucrania bien asustados y llorando, ellos vuelven a su tierra también, ¿verdad? Según la promesa de Dios. Entonces, del este y oeste y norte y sur, toda parte judío empiezan a volver y volver y volver y volver. Eso es la promesa de Dios, dijo, ¿verdad? Final, ahí se van a quedar todos los judíos, ni uno queda fuera de su territorio siendo judío, hasta último judío vuelven a su tierra. Ellos son remanente de la casa de Israel, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Ellos son y escogido de Dios, el remanente escogido de Dios, porque Dios, llamando a todo su pueblo, juntando todo su pueblo en su territorio, en su tierra prometida con Abraham, Isaac y Jacob, una forma maravillosa, milagrosa, ellos final vuelven. Pero Dios da la oportunidad también enviando dos testigos para que ellos oyeran el evangelio de Cristo. Escogido ellos fueron, ¿verdad? Como remanente escogido de Israel. Eso no significa, mira cómo que ya esté escogido, ellos van a entrar al cielo directamente, como salvo pueblo santo directamente, y van a llegar al reino de Dios. No, esto no significa nunca esa elección del remanente de Israel. No significa ellos así tal como ellos son remanentes, ya está listo para ir al cielo. No significa jamás esto. Aunque ellos son, ¿verdad? Remanente escogido de Israel por la gracia del Señor. Esa gracia del Señor, ¿cómo se aplica? Para que ellos oigan de nuevo, ¿verdad? El evangelio que fue desechado hace tanto años, rechazado y matado por su padre, ¿verdad? En tierra palestina, Cristo murió, ¿verdad? Y luego constantemente rechazan a la iglesia, contra la iglesia. Por eso ellos se endurecieron más y más y brincó la oportunidad de la salvación por el evangelio a los gentiles. Ahora recorriendo para todo el mundo entero, ¿verdad? Ya final como última tierra, tal como dice Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Último de la tierra, ¿cuál es? Final se hizo ya esa ciudad, Jerusalén. Pues último que oye final el evangelio son judíos. Ahí nace, ¿verdad? Ahí nace por Cristo en la tierra santa, en la tierra divina de Israel, ¿verdad? Donde Jehová eligió y donde Dios se manifestaba constantemente, donde se escribe la Biblia, palabra del Señor, y donde Cristo murió, donde se cumple la misión de Dios, y realmente una tierra tan divina y tierra escogida de Dios, una tierra tan especial, ¿verdad? Pero al final termina, ¿verdad? Última tierra donde llega el evangelio de Cristo. Por eso la Biblia está hablando sobre, ¿verdad? Dos testigos. En el libro Apocalipsis, ¿verdad? El libro Apocalipsis hablan sobre ya último predicador que llegan, ¿verdad? En esa tierra, como tal está escrito Apocalipsis capítulo 11. Si yo leo el libro Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y haré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Sí. Aquí están hablando dos testigos que van a profetizar con el remanente escogido de Israel, que quedan, ¿verdad?, como sobreviviente judío, ¿verdad?, llegando en su tierra. Hasta último judío llega en la tierra como remanente escogido de Israel. Ellos van a tener la oportunidad de oír el evangelio de nuevo por los enviados de Dios, por los testigos, por los olivos, por los candeleros. Por ellos si hay luz de Jehová que ilumina a ellos que son judíos.
Por eso ellos son ya último oyente del evangelio, ya último salvo va a ser. Por eso termina última cosecha en la tierra de Jerusalén, donde salió el evangelio como último lugar, última tierra, y retoca, ¿verdad?, ese lugar para rescatar el remanente de la casa de Israel, ¿verdad? Por eso aquí están hablando 42 meses y 1260 días, eso es 3 años y medio. Según calendario judío, ¿verdad? Un año es 360 días. Por eso 2260 días es 3 años y medio según calendario judío, 42 meses. Por eso primer 3 años y medio está hablando ahí. Primer 3 años y medio. Ya, ¿verdad? El libro Daniel tocó 3 años y medio y primer y segundo 3 años y medio, ¿verdad? Por eso se ocurre en verdad un cambio grande, porque ahora ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Y el templo, ahora ya está templo destruido aún, pero los judíos ya planean, ¿verdad? Ya tienen material todo preparado y también hasta el Levítico está ejercido, ¿verdad? Ejercitado total, preparado ya. Y también ellos tienen plano de templo de Jerusalén, ya para tercer templo en su tierra en Jerusalén. Hoy en día también los arqueólogos judíos están sacando, ¿verdad? ¿Dónde está mezquita de islámico, verdad? Está esquivado. Así está fuera de la tierra donde se levanta el templo de Jerusalén. Entonces a la par puede levantar. Pues aquí por 42 meses, ¿verdad? Pisarán esa tierra santa y los gentiles. Posiblemente dejando ese mezquita puede levantar el templo de Jerusalén también. Todo tal como está escrito en la Biblia se ocurre y se cumple de una forma perfecta, ¿verdad? Final que se va a levantar dentro del templo que iba a ser construido, ¿verdad? Se va a ser construido pronto, se va a sentar anticristo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Daniel capítulo 9, hablando 70 semanas, un poquito, vamos a ver el libro Daniel. Daniel capítulo 9, sí. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Así ángel Gabriel, ¿verdad? Mensajero de Dios. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo judío, ¿verdad? Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas y 62 semanas. Así 7 semanas primero, ¿verdad? Y 62 semanas, así es, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías. Cristo muere, ¿verdad? Mas no por sí. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario, templo, ¿verdad? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, la única semana que queda, ¿verdad? Debe haber pasado 69 semanas hasta la muerte de Mesías para nuestra justicia eterna, perpetua, ¿verdad? Tal como dice versículo 24, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Cristo ya consumado es, así dijo en la cruz, con su muerte terminó el pecado y expiar la iniquidad.
para traer la justicia perdurable. Así, justicia de Dios, justicia eterna, por la fe uno la obtiene. Ya hoy en día los bendecidos ya la tiene por la fe, ¿verdad? Y 60 y, no, 24 media parte, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, sellar ya cumplir toda la visión tal como estaba escrito en la Biblia y la profecía también, ¿verdad? Unir al santo de los santos, a Cristo, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, eso es Nehemías capítulo 2, ¿verdad? Están hablando sobre orden de reconstrucción por medio del rey Asuero, ¿verdad? Ahí se viene esa orden, ¿verdad? Para reconstrucción de templo de Jerusalén en primer caída. De aquel tiempo hasta la muerte de Cristo, ¿verdad? Pasa 69 semanas. Así que 69 por 7 años. Quiere decir 483 años pasa. Porque una semana cuenta 7 años. Entonces 69 por 7, 483 años pasa hasta la muerte de Cristo. Desde orden de reconstrucción, época de Nehemías, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo, 483 años se cumple. Y queda una semana, ¿verdad? Como última semana para judío, para remanente escogido de Israel. Esto es ya lo que va a ocurrir pronto futuro en el tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? Por eso hoy en día nosotros ya podemos ver en el mundo entero, todos los judíos ya empiezan a volver, pero muchos judíos siendo mesiánicos vuelven a Jerusalén. Sin son perseguidos tremendo, ¿verdad? Por ortodoxos, ¿verdad? Judío, judaizado total. Y entonces ellos sí mantienen siempre su fe, pero esa fe que ellos mantienen los mesiánicos de hoy en día es estilo de iglesia falsa. Siguen pidiendo perdón, confesando sus pecados, pero ellos creen que Cristo es el Mesías, pero siguen siendo pecadores condenados, pero ellos se van a convertir como 144,000 judíos, como dice Apocalipsis capítulo 7, en el último tiempo, en 7 años. Así que por primer 3 años y medio, en el medio de la tribulación que va a durar 7 años, ¿verdad? En primer 3 años y medio, ellos van a oír por 2 enviados, 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros, oyendo el evangelio verdadero en su tierra, tierra de Israel. Ellos oyendo el evangelio van a llegar a ser salvos y finalmente ellos terminan martirizados, ¿verdad? Primero 2 testigos, luego 144,000 judíos que van a llegar a ser salvos, parte del remanente de la casa de Israel. Todos ellos quedan martirizados, ¿verdad? Por eso se nota cuán crueldad de anticristo va a llegar. Y terminando primer 3 años y medio, ya viene ya destrucción total, ¿verdad? Del mundo entero, tal como está escrito, ¿verdad? Caída de gran ramera, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, gran ciudad, Babilonia se cae. El mundo entero ya por fuego se consume total, se determina el mundo entero hasta poner una lloradera terrible, ¿verdad? Mercaderos por no ver más ya mercancía o mercadería que ellos con la cual estaban enriquecidos, pero se van a quemar toda la tierra completa como una destrucción total. Y de fe, ¿verdad? Cristo aterriza, recuperando la tierra, recibe su novia que está en el cielo, en el aire, sobre la nube, y se forma milenio en la tierra. Al terminar el milenio, ¿verdad? Y ya se viene, ¿verdad? Ya resurrección de segunda parte, ¿verdad? Segunda resurrección que es para pecadores, para muertos pecadores y desaparecidos de la tierra y el cosmos, siendo ellos juzgados, se van al fuego. Los que son salvos, santo justo, al cielo final, ¿verdad? Así se duran ya eternamente 2 mundos, el cielo eterno, el fuego eterno. Para esto, ¿verdad? Romanos ahora hablando está, ya como final del tiempo se acerca, ¿verdad? Entonces el remanente de casa de Israel se van a volver a su tierra, hasta último judío van a volver, tal como está escrito en Ezequiel capítulo 38, como dice, ¿verdad? Aquí vamos a ver el libro Ezequiel capítulo 38.
Sí, así dice en el libro Ezequiel, capítulo 38, hablándose de Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero final, Dios protege a su pueblo. Sí, 39, sí, poquito, un capítulo más, ¿verdad? Sí, 39, Ezequiel capítulo 39 dice, versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré en la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra, ya vuelven, ¿verdad?, a su tierra desde 1948, con seguridad y no haya quien os espante, porque hoy en día ya judío, ¿verdad? Israel ya está manejando la economía del mundo, tiene potencia, ¿verdad? Sobre el mundo entero. Cuando los saque de entre los pueblos de toda nación, ¿verdad? Y los reúna de toda tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los se reúna sobre su tierra, tierra de Israel, tierra prometida con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Sin dejar allí a ninguno de ellos. Así ninguno de ellos judío queda fuera de su tierra prometida. Por eso hoy en día ustedes pueden ver el movimiento de judíos, ¿verdad? Por guerra en Ucrania, ¿verdad? Bien asustado, ¿verdad? Viendo que se viene bombardeo en su tierra donde están acomodando. Pero ahora tienen que salir. ¿Por qué? Si quedan ahí se van a morir. Por eso muchos judíos en Ucrania, ¿verdad? Se vuelven a tierra de Israel. En Etiopía también pasa lo mismo. En Rusia también pasa lo mismo. Muchos judíos que están en Rusia se escapan hacia también, ¿verdad?, a su tierra. Muchos que están en Europa, en América, constantemente están volviendo gran cantidad de judíos hoy en día, ¿verdad? Al final, ¿cómo va a ser? Hasta último judío vuelve en su tierra, como ellos quedan como remanente de la casa de Israel. Por la gracia, otra vez retoman, ¿verdad?, la oportunidad de oír el evangelio con dos enviados del Señor, dos testigos, como tal está escrito en el libro Apocalipsis capítulo 11, versos 1 a 4. Eso es última oportunidad a ellos. Así Dios, ¿verdad?, da gracia a su escogido, nunca olvidándolo. Así que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se alejaron de Dios, ¿verdad? Desecharon a Dios, pero Dios siempre se acuerda y empuja y empuja y empuja para juntarlo de nuevo en su tierra para que oigan el evangelio, ¿verdad? Por 3 años y medio, ¿verdad? En primer 3 años y medio de la tribulación, ¿verdad? Antes que venga destrucción total del mundo, Dios protege a su pueblo y da oportunidad. No es por la gracia, por supuesto por la gracia. Pero ese remanente escogido de la casa de Israel no significa ya ellos están preparados para el cielo nunca. Siempre por medio de la fe en el evangelio únicamente. Pero Dios envía dos testigos renacidos salvo, especialmente solo para los judíos. Ellos, todo pueblo de Israel, el remanente escogido de la casa de Israel, oyen con dos testigos, por la fe llegan a ser salvos, sellados como de Dios. Tal como dice Apocalipsis capítulo 7, 144,000 judíos serán salvos, ¿verdad? Ese número, los que son renacidos por 3 años y medio, por la predicación y profecía, profetización o evangelización de dos testigos que van a llegar a la ciudad Jerusalén. Pero siempre, ¿verdad? Y regla de oro, siempre por la fe en el evangelio. Se aplica esa, ¿verdad?, fe para toda la tierra, desde Adán hasta último momento de la tierra, todo ser humano, sea judío o gentiles, por la fe únicamente en el evangelio, ¿verdad?, pueden llegar a ser salvos. Por eso Romano capítulo 1, verso 16, 17 dice, tan, ¿verdad?, y cortantemente
Pablo dice, según la revelación de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga, disculpe, y sí, Romano, ¿verdad? 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, el poder de Dios, ¿para quién? Para todo aquel que cree. ¿Para qué? Para salvación. Por eso, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el evangelio, ¿verdad? Judío primeramente y también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Así que sin el evangelio, que es el poder de Dios para salvación por medio de la fe, ninguno puede llegar a ser salvo. Por eso esa época de la tribulación, la segunda oportunidad que Dios brinda al remanente escogido de la casa de Israel como ya último sobreviviente, ¿verdad? Esa época, volviendo en su tierra como remanente de casa de Israel, a ellos también aplica regla de fe, regla de oro para la vida eterna, la fe en el evangelio en el cual se revela la justicia de Dios únicamente. Por eso ellos siendo salvos, oyendo el evangelio predicado por los testigos, por 2 testigos enviados de Jehová en la ciudad de Jerusalén, ellos llegan a ser salvos. ¿Sí? Así, después viene ya consumación de los siglos. Se termina toda la tierra con fuego, ¿verdad? Pues hoy en día, siendo gentiles, ya tiene oportunidad aún todavía para llegar a ser salvo. Uno debería aprovechar, ¿verdad? Si no, termina mal para siempre. Si hoy hasta aquí, vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Como que Dios nunca ha desechado a su propio pueblo, aunque ellos desechando a Dios y hasta matar a Cristo y se rebelan contra Dios siguiendo la doctrina de él, los hombres, según su gusto y parecer, y rechazan la verdad y la palabra de Dios, pero Dios sigue empujando a ellos para que regresen a su tierra y en su tierra que oigan el evangelio de nuevo hasta último momento antes que sea destruida total la tierra completamente, gran ciudad Babilonia en el medio del fuego. Señor, protegiendo a su pueblo escogido, otra vez le da la oportunidad. Hoy en día Dios como que Dios está dando la oportunidad a todos los gentiles. Esa época de 7 años por la tribulación, Señor, da la oportunidad al remanente de casa de Israel para que sea renacido salvo por sus enviados, 2 testigos, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que estén bien despiertos en predicar y predicar y predicar. Y muchos que están alrededor de nosotros que estén abiertos, entendiendo todo este detalle, que sean salvos pronto antes que sea tan tarde, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana siempre vamos a tener enseñanza de la iglesia Seúl por Facebook y YouTube. Y el jueves vamos a tener reunión de todo miembro de la iglesia San José por Zoom, ¿verdad? El viernes vamos a tener estudio bíblico, Apocalipsis constantemente y sobre como tema del, ¿verdad? El Cordero de Dios y su esposa. Una parte muy importante, que estemos, ¿verdad? Bien atentos en aprender. Sí, este sábado a las 9:30, a las 11 de la mañana, fiesta celestial y escuela bíblica para los niños pequeños y grandes. Así vamos a llevar ya a las 2 de la tarde, reunión de jóvenes. Y el domingo siempre culto presencial, ¿verdad? A las 11 nos veremos. Sí, entonces, muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes, ¿verdad? Sí, nos vemos mañana sin falta. Sí, que descansen para mañana. Hasta luego.